Así está el país. Da la impresión cuando uno lee las redes sociales o escucha algunos discursos y mensajes de periodistas y de políticos que acá no gobernó nadie los 4 años anteriores, que pasamos de Cristina a Alberto como por un portal celestial y no pasó nada. Ahí están los números. La venta de autos nuevos cayó 50% en los años de Macri. La industria, una caída promedio del 20%. Algunos sectores cayeron mucho más. Un país 7% más chico, 30% más pobre. Ahí la recaudación fiscal de este año, vamos de este último año, 4,8 creció y la inflación anual fue del 53,9. Eso indica que ha caído, hemos perdido ante la inflación 4,5. Eso es un estado fundido. 25% promedio caída del consumo en la era Macri. Algunos sectores perdieron todavía más. Estos son los números de estos años que vamos conociendo ahora, porque ahora al final, incluso el INDEC está publicando estadísticas. No los quería abrumar, ahora sí les digo qué tal, cómo están ustedes, bienvenidos a Ideas en Juego. No los quiero abrumar con estas cifras, estamos en el nuevo año, estamos en el verano y estamos en el horno. Esa es la papa, amigos. La verdad de la milanesa es que estamos en el horno. Todos los números, y estos son solo algunos, todos son profundamente negativos. Muy negativos. Así terminó el año y así terminaron 4 años de políticas neoliberales en Argentina. No es la primera vez. Eso es como decir, quizás en 3 grados bajo cero, vos salís en ojotas, en bermudas y el musculosa a la calle. ¿Qué te va a pasar? Te vas a resfriar. Bueno, así pasó. Vos aplicás cierto tipo de políticas y terminás con esos números que decimos recién. Aquí, en Etiopía, en Uganda, en Seychelles, en Estados Unidos, busca el país que quiera y aplicarle estas políticas y te veo dentro de un año con ese país prendido fuego. Mucha paciencia han tenido los argentinos, enorme paciencia de soportar día a día ver caer su nivel de vida. Mucha paciencia hemos tenido los argentinos. Supongo que seguiremos teniendo la misma paciencia ahora que se ha cambiado, a ver cómo nos va. Debería ser así, pero de todos estos datos, hay uno que yo no puse, no publiqué, porque es el dato clave para entender qué pasó y clave para entender qué es lo que puede pasar. Es la soga en el cuello del ahorcado. Nos tiene así, pero todavía no nos han abierto el cadalso. De eso se trata, de no permitir que lo abran. A ver cómo hacemos. Y me refiero al endeudamiento del Estado, particularmente el endeudamiento en dólares. Y para eso hemos invitado a un amigo, en realidad, personal y de la casa, Eduardo González Holguín, economista, profesor universitario. Eduardo, bienvenido. Hola, muchas gracias por... Un gusto estar acá. Por volvernos a visitar. Estoy muy contento, sí. Bueno, Mario, ¿empezaste bien el año? Sí, empecé bien el año, empecé bien con la familia, ¿viste? En reuniones familiares, bien. Muy buenísimo. Bien. Bueno, yo voy a abrir el programa con este rosario de pálidas. Que es crudo, está bien, me parece que ha sido objetivo. Y te agrego más, puedo decir, apliquen en el país que apliquen, digamos, estas medidas, tienen estos resultados. Nosotros, desgraciadamente, los argentinos, es la tercera vez ya que tenemos estas políticas. ¿Cuándo fueron las otras veces? Tuvimos en la década, digamos, de 70 con la dictadura militar y en los 90 con el menemismo. O sea, vos decís que durante la dictadura cívico-militar se aplicó el mismo programa económico que se aplicó los 4 años anteriores. Claro, exactamente. Y después, durante los 90, con el menemismo y con De la Rúa, también. Y bueno, con el mismo resultado, un endeudamiento espectacular, una distribución del ingreso totalmente regresiva, la desaparición de miles y miles de empresas, la pérdida, ¿no es cierto?, de cientos de miles de puestos de trabajo. Digamos, una cosa casi una copia. Por supuesto que los ortodoxos te dicen siempre que por matices no es igual. Claro. Pero en lo fundamental es lo mismo. Y yo coincido con vos, el tema de la deuda, porque hay 2 temas que yo siempre recalco. Sí. El tema de la deuda y el tema de la inflación. Que en general mis colegas le dan una visión económica y para mí fundamentalmente es política. ¿La inflación? La inflación
y la deuda. Mira, mira, interesante concepto, ¿no? quiero que lo desarrolles. Porque la inflación, digamos, en Argentina, viene fundamentalmente de algo que no se nombra más hace bastantes años, que son los formadores de precios. En la Argentina, digamos, es una economía muy concentrada. Siempre yo digo, 14 grupos económicos proveen todo lo que uno puede comprar en un supermercado. Y se ponen de acuerdo, no compiten con los precios, compiten por medio del color, la fórmula del envase, pero no compiten con los precios. Y además hay liderazgos en donde la empresa que es considerada líder es la que fija el precio y todos los demás la siguen. ¿Ninguna puede vender por debajo? Ninguna, no, eso se llama guerra de precios. No lo hace, no lo practica. No bueno, lo hace. acordate cuando recién asumió Macri, el problema que le hicieron a Marolio. Cuando Claro. Marolio se resistió en diciembre Claro, del 2015 exacto. a subir los precios artificialmente como habían pedido, Claro. y lo amenazaron Bueno, los eso de es un Anónima, pecado los de la mortal. Anónima, Claro, bueno. que es la empresa de la familia del ex jefe de gabinete, Exacto. íntimo amigo de Macri, lo amenazó con que iba a retirar de todos sus góndolas los Sus productos productos. de Marolio. Claro. O sea que lo obligaron a subir los precios. Exactamente. Una cosa increíble. Eso Bueno. pasa en otros países. Digamos, la Argentina tiene, digamos, una conformación tan concentrada y cultural, en donde digamos, a nosotros nos ha penetrado mucho, digamos, lo que es la ideología del mercado. Y entonces hay como una naturalización de que esto puede ser así. En otros países, digamos, es como que dicen, no, esto no puede ser, y hay, digamos, una cultura que impide hacer esto. En todos hay concentración económica. Pero en Argentina particularmente esta, digamos, combinación de cultura y concentración económica le permite a las grandes empresas inclusive dar golpes de mercado. O sea, que yo, por ejemplo, en otros reportajes he dicho, ojo, que si las empresas se enojan, pueden justamente comenzar, como si bien vos, a aumentar los precios por las dudas artificialmente. Entonces, y bueno, y a veces estos gobiernos que hemos nombrado han ido desmantelando los mecanismos que tenía el Estado de defensa. O sea, durante el menemismo, todo lo que era, digamos, la ley de abastecimiento se fue, digamos, desmantelando. Entonces vos tenías una ley muy poderosa que a partir del abastecimiento obligabas a las empresas a no, digamos, porque uno de los mecanismos para aumentar los precios artificialmente es justamente retirar del mercado la mercadería. Y entonces hay, digamos, una demanda que sigue existiendo, una oferta que cayó, y entonces aparece, entre comillas, el mercado impulsando ese aumento de precios, pero no te cuentan que han retirado mercadería y por eso hay un desfasaje entre la oferta y la demanda. Entonces te hacen aparecer un mecanismo de mercado que no es. La ley de abastecimiento, ¿no es cierto?, le permitía al gobierno evitar esto. Claro. Desgraciadamente la fueron desmontando, quedan algunos artículos en vigencia y no tiene la potencia. En 2002 hicieron una transformación grande, ahí le quitaron parte. Claro. Me acuerdo bien. Entonces, estos mecanismos. Y en el caso de la deuda pasa lo mismo. La Pero deuda... déjame que te interrumpa algo. Cuando hablaba del desmantelamiento, automáticamente pensé en la manera en que desmantelaron la Secretaría del Comercio Interior del país. Claro, Prácticamente no existe. no existe. No hay delegaciones en el interior y echaron a la gente. Claro, porque Echaron a la gente. una cosa porque yo siempre les digo, el que aumenta los precios por encima de la media se está apropiando de trabajo ajeno. Bueno, esos desmantelamientos que han ido haciendo hacen que el Estado no tenga la capacidad de poder decir, mire, esta empresa aumentó tanto más los precios que el resto. Claro. Y entonces comenzó a apropiarse de trabajo ajeno. Y ojo, y ese trabajo de trabajadores y de pymes también. Claro. Le saca todo un poquito. Saca todo. Entonces, esos mecanismos, desgraciadamente, se esconden y yo creo que hay que nombrarlos. Si yo fuera gobierno, yo haría un ranking de cuáles son las empresas que más aumentan. Claro. Porque todas estas grandes empresas tienen programas de responsabilidad social empresaria. Sí. Y yo diría, bueno, muchachos, no es de responsabilidad social aumentar los precios por encima de la media. Y encima tienen otra trampita, que son grupos económicos. Eso se lo hacían a Grispum, por ejemplo. ¿A Grispum? A Grispum. A ver, contame, eso me interesa. Grispum, por ejemplo, que decía... Él dice, Espera, recordemos, porque mucha gente Grispum no se va a fue acordar. el primer ministro de Economía de Alfonsín. De Alfonsín, Un tipo 1984. un tipo heterodoxo, que entró peleándose con el Fondo Monetario, que pensaba que había una posición muy... Un buen hombre, un buen argentino, Sí, podríamos que decir. tenía una posición agresiva con respecto a la deuda, que tenía un discurso muy fuerte con respecto a la deuda ilegítima, porque era la deuda de la dictadura militar, que no se había usado en beneficio, digamos, del conjunto de los argentinos. Bueno, a este hombre, ¿qué le hicieron? Él dice, bueno, voy a autorizar los aumentos que estén justificados por costos. Y lo básico sería eso. Claro, pero ¿qué pasa? Que son grupos económicos.
Entonces, dentro del grupo económico Ya entendí. estaban los mismos proveedores. Ahí entendí. Entonces, los proveedores te aumentaban el precio, iban y le decían, me aumentaron el precio. Pero son ellos mismos. Pero son ellos mismos. Y son grupos económicos subinternacionales. Dicen, no, me aumentaron los precios externos. Pero el proveedor, ¿no es cierto?, que otra empresa del mismo grupo económico, son grupos económicos muy grandes, multinacional, también tenían ese mecanismo. Entonces, Grispum, con buena fe, digamos, convalidaba eso. En ese estado que ya había sido tremendamente deteriorado por la dictadura militar y no tenía justamente los elementos para poder comprender estos mecanismos. Porque lo que van haciendo es ir sacándole, porque me gusta mucho lo que vos dijiste, ir sacándole al Estado en reparticiones que le van impidiendo al Estado cumplir sus funciones. Entonces, en la medida que el Estado no puede comprender bien esto, no puede denunciar los mecanismos, estos mecanismos se empiezan a naturalizar, nadie los entiende y entonces hacen lo que quieren. Está siempre el discurso que es más viejo que mi abuelo, y mi abuelo murió hace como 30 años, esto del problema que el Estado, que los empleados públicos, que no trabajan. Bueno, estos días circuló un videíto de un conocido conductor de televisión de aquí de Córdoba, donde en una enorme pantalla muestra, no sé si lo viste, muestra la cantidad de empleados públicos y dice, acá están 3,5 millones y entonces 12 millones, tenemos que mantener a 3,5 millones. Yo decía, amigo, ¿y si me contás cuántos periodistas viven del Estado? No, ¿estaría bueno también eso? Pero lo que no te cuentan son las funciones del Estado, o sea, buena parte de todo lo que es el orden, porque a veces se toma como algo establecido y natural y cayó del cielo el orden. El orden nosotros tenemos, la forma, las instituciones, las reglas de juego. Esa te la da el Estado. Y esos empleados justamente están permitiendo esas reglas de juego. Claro. Están permitiendo que esos generalmente critican, obtengan las ganancias que están teniendo. Están teniendo las ganancias porque existe un determinado orden que le permite tener esas ganancias. Entonces, no te cuentan esa parte. Sin eso, la sociedad sería un caos. No, y fíjate en esto de que hablan del tamaño del Estado y cómo en algunos casos lo achican cuando se trata de controlar a las empresas. Claro. Ahí no les gusta, ahí lo achican. Claro. Cuando la plata va para otro está buena, las grandes empresas está bien que le den y demás. Han designado, ahora se supo, la semana antes de irse, dámela esta a mí acá. Escuchá bien esta cifra. 500 espías 500 espías. Decime, ¿para qué quieren la Argentina? Bueno. 500 espías. Si los espías en Argentina no espían afuera, espían adentro a los gobiernos y a los ciudadanos. 500 espías. Bueno, esa es la idea. Vos lo dijiste bien. Espían adentro los ciudadanos y son gente que no responde, digamos, a los mandos naturales. Sino nada, a ellos mismos. Claro, sí. A ellos mismos. Te había planteado el tema de la deuda. Sí. Que es bueno, un ese es gran otro tema tema interesante que también tiene un trasfondo político. Sí. ¿Por qué? Porque por medio de la deuda, últimamente, digamos, más de 20 años, es un instrumento de dominación la deuda. Inclusive, digamos, hay una serie de autores que te dicen justamente endeudar para dominar. Ajá. Entonces, aparece tipo zanahoria, te dicen, no, mire, qué sé yo, acá tiene esta plata, con esta plata usted va a poder hacer las reformas que está buscando. Y entonces muchísimos gobiernos entran en eso, es una cuestión no solamente argentina, sino de toda América Latina, todos los países, digamos, del tercer mundo, tienen necesidades económicas, quieren mejorar el nivel de vida de su población, necesitan cambios estructurales que son costosos, toman esa deuda con cláusulas, inclusive es como un juego de ajedrez, en donde directamente entra primero el Fondo Monetario, que dejó de ser, digamos, un instituto, un organismo multinacional, para ser, digamos, un lobista del capital financiero internacional, te empuja después a endeudarte con bancos particulares. Esos bancos particulares te ponen cláusulas que te van llevando, digamos, cada vez a situaciones más difíciles, te llevan inclusive, que ha sido lo que ha pasado con este último gobierno de Macri. O sea, el gobierno anterior tuvo una política de desendeudamiento y la poca deuda que le iba quedando la trataba de tener en pesos y con legislación argentina. Bueno, este gobierno hizo el pasado, digamos, el de Macri, ¿qué es lo que hizo? Endeudó en dólares, que nosotros no producimos dólares, y con legislación extranjera. Lo cual te lleva, por ejemplo, con la mayoría debe conocer lo que nos pasó con el juez Griesa, digamos, en Estados Unidos, que estás, digamos, con un juez que no está para nada de acuerdo con lo que está haciendo la Argentina. Y entonces comienza todo un mecanismo en donde la deuda se va transformando en impagable y para poder seguir financiándote te van poniendo cada vez más condiciones. Y esas condiciones, siempre digo yo, sorprendentemente favorecen a los grandes grupos económicos, te piden ampliar, ¿no es cierto?,
las importaciones, te piden que dejes de tener control sobre la cuenta de capital. O sea, que puedan salir dólares, básicamente. Claro. Entonces nosotros en el gobierno anterior habíamos pedido un préstamo por 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario. El Fondo Monetario de eso nos dio nada más que 40.000. Yo coincido con el nuevo gobierno que no acepta que le den ese último tramo porque es más deuda y más condicionamiento. Y se fugaron 60.000 millones. ¿De esa parte sola? Digamos, se fugó más de lo que nos dieron. Sí. O sea, de los 40.000, ¿por qué? Porque justamente nosotros estamos frente a una clase dominante que no acumula más en Argentina, sino que acumula en el exterior. Afuera. Tenemos los Paradise Papers, nosotros los Panama Papers, que te muestra que prácticamente todo el gabinete del gobierno de Macri, casi todo el gabinete, tenía cuentas en el exterior, las famosas cuentas offshore, son cuentas en el exterior. Bueno, quiere decir que no estamos más con una clase dominante comprometida con la economía argentina, acumulan afuera. Entonces, la preocupación de ellos, por eso no es una cosa, digamos, casual. La fuga de capitales es parte de la estrategia que tienen los grupos dominantes para acumular afuera. ¿Cuánto ha crecido el endeudamiento? ¿Más o menos entre dólar y peso? ¿O cómo es la cifra? No, el gobierno recibe, son dos medidas que tener. El gobierno recibe el país con una deuda de 240.000 millones de dólares. 2015. Sí. Y eso equivale a que es la otra medida, porque a veces te dicen, ¿qué significa? Es mucho o poco. Es el 40% del PBI. El PBI te está mostrando la capacidad que vos tenés de pago. Claro, como si fuera nuestro sueldo. Exacto, 40% del PBI. ¿Cómo se va este gobierno? No se sabe bien porque no se terminó todavía el conteo. Más o menos el conteo va en 370.000 millones. ¿Y qué pasó? En solo 4 años. En solo 4 años. Y ni una escuela hicieron. Ni una escuela. Ellos iban a hacer 3.000 jardines de infantes, pero no lo hicieron. Infantes fuimos nosotros. Pero como el PBI argentino, además, como tuvimos recesión, se achicó. Sí, ahí digo yo, entre 7 y 8% cayó el país. Se achicó. Eso representa el 82% del PBI. Esa deuda es el 82% del PBI. O sea que sí es la soga al cuello. Y claro, y te cuento más, te digo, hay otro problema más. Vos te encontrás con que los vencimientos son muy grandes. Este año tenemos vencimientos por 38.000 millones. El año que viene tenemos vencimientos por 26.000 millones. El otro año que viene son 32.000 millones. Y en el último año teórico que tendría, digamos, Fernández, hay vencimientos por 26.000 millones. O sea que entre toda la, digamos, el periodo de gobierno de Fernández, hay más de 120.000 millones de dólares que pagar de la deuda. 120.000 millones de dólares. Más de 120.000. Es impagable. Impagable. Es más, en el presupuesto que deja el macrismo, los intereses, porque usted tiene la parte del capital y la parte de los intereses. Sí. Los intereses representan el 32% del PBI. ¿Del Producto Bruto Interno? No, perdón, del presupuesto. Casi. Del presupuesto. Ay, ya me muero. Perdón, me equivoqué. Del presupuesto. Del presupuesto. Me iba Sí, directamente. el 32% del presupuesto. O sea, los intereses... ¿Qué es como un 14, 17, 18% del Producto Bruto? Claro, es altísimo. Los intereses son casi lo mismo que el pago de los jubilados. O sea, son impagables también los intereses. Eso voy. Eso es impagable. Entonces me parece muy bien que quiera hacer una reestructuración en dos sentidos. Que se alarguen, ¿no es cierto?, los plazos. Porque ¿cuál ha sido la forma de ahorcarnos que tiene justamente este mecanismo? Que te ponen una deuda que vence en muy poco tiempo. Entonces no tenés capacidad financiera de poder pagarla. Y entonces, en esa desesperación, vos entras, que fue, digamos, el que entró el gobierno de la Rúa. El gobierno de la Rúa, digamos, yo no creo que tenga mala fe, ¿no?, sino que me parece que entró en una desesperación y una inoperancia muy grande. Y entró con el mega canje y el blindaje, y en muy pocos todo meses que te endeudó más el país, en la desesperación de seguir tratando de ir hacia adelante, una fuga hacia adelante imposible. Bueno, este gobierno se ha dado cuenta que no tiene que hacer esto, ha parado la pelota, dice no me den la parte del Fondo Monetario que falta, y bueno, pero ya sabemos, por ejemplo, que directamente los personajes de segunda y tercera línea de la Embajada Norteamericana ya le han hecho saber, ¿no es cierto?, al gobierno argentino, que no les gustan posiciones que tienen en materia de política. Entonces están enojados, digamos, con esto, digamos, que al gobierno, digamos, argentino no le pareció bien el asesinato que hicieron del general de iraní. No les parece mal, digamos, no les parece que el gobierno de Maduro sea, digamos, una dictadura. Y entonces le han dicho así, muy de frente, al canciller nuestro, a Solá,
de frente que si siguen esas posiciones políticas, se le va a entorpecer la negociación con el Fondo Monetario. No, es un desastre. Entonces, por eso digo, tiene un componente político, 100% político, en donde están, por medio del endeudamiento nuestro y de condicionar nuestra negociación con el Fondo Monetario, nos quieren, digamos, hacer tomar posiciones en, digamos, temas internacionales acorde a las necesidades que tiene Estados Unidos. Te pido que repitas la cifra. Mirando la cámara, ahí, esa es tu cámara, la cifra. El endeudamiento aproximado, no está la cifra total, actualmente es de 370.000 millones de dólares, que es el 82% del PBI argentino. Y, o sea que creció con Macri más o menos. 170.000 millones. ¿Y tenemos que pagar en los 4 años de este gobierno? 120, más de 120.000 millones de dólares. Eduardo, muchas gracias por venir. Es muy duro. Muchas gracias por venir. Qué programa el de esta noche y de esta tarde, de esta noche, depende de lo que ustedes lo vean. Yo decía que era el dogal, no el nudo y la soga al cuello. No, es la soga al cuello, más pesos en los pies, abajo una fosa con cocodrilos, tiburones y una bomba atómica arriba por caérsenos en la cabeza. Qué compleja situación es la que han dejado de la Argentina. Y nos quejábamos hace 4 años por pagar el impuesto a las ganancias en los salarios. Madre mía. Nos vamos a un corte muy pequeño, volvemos en unos segundos y vamos a hablar sobre gente de Córdoba que, a revés de otra gente, hace actividades solidarias. No te vayas, levanta el ánimo. Seguimos en Ideas. Qué bloque el anterior, madre santa. Qué bloque. Les pido disculpas. Pero bueno, la verdad, no tiene, ¿cómo era aquello? La realidad no es ni mala ni buena, no tiene remedio. Bueno, eso más o menos. No lo recuerdo con precisión al texto. Pero vamos a hablar de algo un poco más auspicioso. En el Día de Reyes, algo más auspicioso, que es gente que hace cosas por los demás y en este caso por los niños también, de modo particular. Alejandro Toranzo, ¿cómo te va? Bienvenido. Asociación Civil Belén, ¿verdad? Exactamente. Bueno, gracias por invitarme a tu programa, Osvaldo, y bueno, feliz Reyes para vos, para tu producción. Bueno, muchas gracias. Bueno, tu audiencia en este Día de Reyes, que es importante para los niños principalmente. Contanos qué actividad realiza tu asociación. Nosotros tenemos la asociación que le hemos creado hace más de 1 año y medio. Lo fundamental de esta asociación es el respaldo que tiene a través del ropero comunitario Puerta de Belén, de Barrio Estación Flores, que llevó a formar esta asociación civil que tiene ya personalidad jurídica. Nosotros tenemos 12 roperos comunitarios en el interior. Arrancamos en el departamento Cruz del Eje, Bañado de Soto, Cruz del Eje, Soto, Media Naranja, Palo Parado, Tuclame. Tenemos pasando en Tras la Sierra, en la Municipalidad de Los Cerrillos, Municipalidad de San José, y vamos a inaugurar uno nuevo más en la localidad de San Pedro, en el mes de febrero, antes que inicien las clases. Nosotros, por tal motivo, de este ropero comunitario, la actividad principal es juntar las donaciones gratis, se entrega gratis de la misma forma, ropas en buenas condiciones, desde recién nacido hasta adulto mayor. ¿Cuándo empezaste con la actividad? La fundación con esta actividad del ropero, ¿cuándo comenzó? El ropero comunitario Puerta de Belén nació en plena crisis del año 2000. 2001. Desde el año 2000 nosotros empezamos. 2000. O sea, anticipada al desastre, por decirlo así. Por tal motivo, nosotros en este Día de Reyes cumplimos 20 años con esta actividad. Y han tenido, digamos, porque no es una actividad que uno diga, qué lindo, cada vez hacen más ropero comunitario, qué bueno. No, en realidad, vos cuanto menos, el día que la cierre la asociación va a ser un gran día. Exactamente. ¿No te parece? Ese sería el triunfo, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? No hizo más falta. No hace más falta claro. el tema de ropa para llevar en el interior. Porque no le falte a nadie. Esa es la idea. Nosotros siempre tenemos la idea, o sea, que en el interior es una cosa y en la capital es otra. Ajá. En la capital, medianamente, más de uno puede tener los recursos a la mano. Claro. En el interior, lamentablemente, no es así. No es así. Entonces, es fundamental juntar el tema esto de ropa en buenas condiciones. Nosotros tenemos
un grupo de mamás que trabajan. Ahí está el teléfono para donaciones, ¿eh? Para donaciones. Trabajan voluntariamente separando la ropa para que pueda ser embolsadas y después nosotros la distribuimos. Ahora, ¿cuál es la metodología que nosotros en cada lugar que vamos? ¿Cuál es? Generalmente hay un encargado o una encargada en el lugar para que pueda llamar a toda la comunidad del lugar. Ejemplo, nosotros pusimos el año pasado en Tuclame, en el colegio primario. Entonces les servía a todos los niños del establecimiento el ropero comunitario para abastecerse de ropa y a sus papás, a su familia en general. Entonces, ¿cómo lo distribuimos? Son 2 prendas por cada niño de invierno o verano por el grupo familiar y un calzado para que alcance para todos, completamente gratis. Y se va manteniendo, en este caso lo mantiene la directora con la gente de ahí a ese ropero. Todos los roperos del interior llevan el nombre del santo cura Brochero. A eso súmale que en 20 años nosotros hemos hecho 20 fiestas del Día del Niño, 20 fiestas de la llegada de los Reyes Magos. Nosotros el día sábado tuvimos la primera fiesta en Barrio Estación Flores y el objetivo era juntar no menos de 800 juguetes, lo cual, gracias a Dios, pudimos juntarlos, juguetes usados, pero en buenas condiciones, o juguetes nuevos. ¿Reciben apoyo oficial del Estado o algo? Ningún ángulo. No. Lo que sí a veces el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de nota que presentamos, solicitamos el medio de transporte para poder llevar la donación ejemplo, a Cruz del Eje o a Tras la Sierra. Claro. O sea, es imposible costear nosotros el monto de una movilidad. Únicamente eso. Lo demás es de toda la población de Córdoba que dona ropa o juguetes. Bueno, entonces ahí está el teléfono, sigue apareciendo, ahí está el teléfono. Te vamos a invitar de nuevo, cuando haya otra campaña, hacernoslo saber, avisarnos y le damos difusión. ¿Qué te parece? Me parece excelente, te agradezco infinitamente la invitación y bueno, estamos a entera disposición. Bueno, muchas gracias Alejandro por venir. Y así termina el programa de esta noche, que ha sido duro, ha sido difícil, incluso escuchar estas historias. Pensar que todavía sea necesario en un país rico como la Argentina haya que estar juntando ropa para llevarle a unos chicos, una situación que no desapareció en los 12 años anteriores. Y hubo gente que se vistió muy bien en los 12 años anteriores, ¿eh? Incluso que eran funcionarios públicos, se vestían muy bien, y no estaban tan bien vestidos cuando llegaron a la función pública. Ay, pienso en los Reyes Magos. Yo, la verdad, para serles sincero, nunca creí en los Reyes Magos. Creo que a los 3 o 4 años ya no creía más. He sido un medio incrédulo con esas cosas. Y no me burlo de los niños que creen cuando pienso en algunos adultos, en las cosas que hemos creído como argentinos. ¿Querés que te haga la lista? ¿Te gustaría que te haga la lista? Perdón que meta los dedos en la llaga. Hemos creído que con la democracia se come y se cura, que con eso alcanzaba. Hemos creído en la revolución productiva. Hemos creído que venían a mantener la convertibilidad, pero eran más decentes y todo iba a salir bien. Con eso alcanzaba. Hemos creído en la pobreza cero. No me asusta que algunos niños crean en los Reyes Magos. Yo de grande ya tengo como mis 3 Reyes Magos. Educación, esa es la gran magia. Educación, soberanía, industrialización. Para mí, esos son los 3 Reyes Magos para que nunca más nadie tenga que ir a un ropero o a un comedor comunitario a satisfacer una necesidad. Gracias por acompañarnos en estas ideas en juego. Esto. Compartan el video, el me gusta, qué lindo, un encanto, pero no alcanza porque queda ahí. Compartan el video en sus redes sociales. Si están de acuerdo, ¿por qué no lo comparten? Compartan el video como comparten otros. Gracias, estas fueron las ideas en juego. Hasta la semana que viene.